Dos corazones en Hungría, capítulo 3 de Bárbara Cartland. Viajará sola, milady. Como es una distancia tan corta, respondió Aleda, no merece la pena que lleve conmigo una doncella. Al llegar a la estación supuso que tendría que esperar bastante tiempo la llegada del siguiente tren, mas solo fueron 15 minutos. Como sabían quién era, le consiguieron un compartimento de primera clase, donde colocaron un letrero de reservado. Mientras el tren iniciaba la marcha, Aleda pensó con satisfacción que había librado el primer obstáculo. Ahora debía ser sensata al llegar a Londres. Contaba con tiempo para planear con exactitud lo que debía hacer. Cuando llegaron a los suburbios de la ciudad, Aleda tenía ya todo planeado en su mente. Sabía que no podía cometer ningún error ni dejar de abordar el barco que zarparía de Tilbury a la 1 de la tarde. Un cargador le llevó el equipaje y le consiguió un carruaje de alquiler, y después de darle la propina, cuando él le cerraba la puerta, le indicó: dígale al cochero que me lleve al prestamista más cercano. Debe quedar de camino porque tengo que tomar el barco en Tilbury. El hombre la miró desconcertado y dijo sonriente: así que se vino sin dinero. Sí, fue un gran descuido de mi parte, pero lo olvidé sobre mi tocador, así que sí, no quiero perder el vapor a Ostend. Tengo que empeñar mi broche. El hombre le hizo un guiño. Eso le enseñará a tener más cuidado la próxima vez, señora. Sin duda, admitió Aleda. Cuando se detuvieron frente al negocio del prestamista, Aleda se sintió aliviada al ver que tenía aspecto respetable. Estaba en una calle muy tranquila. Bajó del carruaje, y un tanto nerviosa porque no lo demostraba. Se sintió mejor al ver que no había ningún otro cliente en el establecimiento. Un hombre de edad con nariz ganchuda estaba en el mostrador. Buenos días, saludó ella. Deseo empeñar esto por unos días, ya que, desafortunadamente, dejé mi dinero en casa y debo alcanzar el vapor para Ostend. ¿Cuándo volverá?, preguntó el hombre con tono descortés. Dentro de 10 días, afirmó Aleda. Le aseguro que no deseo perder mi hermoso broche, pero no puedo tampoco viajar sin dinero. El hombre observó el broche y le dio vueltas en su mano. Enseguida dijo: le daré 70 libras y serán 100 para desempeñarlo. Aleda comprendió que era muy poco, pero no podía discutir. Lo aceptaré, siempre y cuando me prometa que no lo venderá en ese lapso. Perteneció a mi madre y no podría soportar desprenderme de él por mucho tiempo. El hombre la observó con mirada penetrante, como si se preguntara si ella decía o no la verdad. Y de forma inesperada sonrió. Le creo, afirmó. Pero para otra vez no sea tan descuidada. Las jovencitas como usted no deben acudir con los prestamistas. Nunca lo había hecho, contestó Aleda, y le agradezco mucho su ayuda, pero es muy importante que alcance yo ese vapor. El hombre abrió un cajón que parecía lleno de dinero y contó las 70 libras con cuidado. Las entregó a Aleda, quien las guardó en su bolso de mano. Si va sola, le dijo él en tono paternal, cuide bien su bolso, hay muchos ladrones por ahí. Así lo haré, respondió Aleda. Y también hay muchos otros pillos en los barcos, según he oído decir, continuó el prestamista, que como no pueden quitar el dinero a las jóvenes con las cartas, lo hacen con besos. Sus palabras hicieron que Aleda se estremeciera. Después le entregó una nota con la cual podía desempeñar su broche. También la guardó en su bolso, que aferraba con fuerza bajo su brazo. Entonces le extendió la mano al hombre. Muchas gracias, dijo, y recordaré esos consejos. Hágalo, y, en mi opinión, es demasiado joven para viajar sola. Aleda le sonrió, pero sabía que tenía razón. Podría encontrarse con muchos problemas antes de lograr contar con la protección del señor Heywood. Sin embargo, sabía que sería un error terrible que él la viera antes que abordaran el expreso que los trasladaría de Ostend a Viena. Ella los había oído discutir el viaje, aun cuando en ese momento no prestó demasiada atención. No se le ocurrió entonces pensar que haría algo tan arriesgado como unirse a él en el viaje. Cuando esa idea le surgiera en la mente la noche anterior, decidió que era algo que debía hacer. ¿Por qué iba a quedarse en casa a escuchar las molestas y constantes quejas de su tía?
cuando debería estar viajando con su padre a Hungría para comprar los caballos con los que él deseaba deleitar a la emperatriz. No podría ir con él, mas ¿por qué no con el señor Heywood? Desde el momento en que empezara a tramarlo, todo pareció caer en su lugar, como un rompecabezas. Tenía que asegurarse de que el señor Heywood no la enviara de regreso a casa como una pieza de equipaje sobrante. Y eso sería imposible cuando ya estuvieran en el tren camino a Austria. Al llegar al muelle, vio el vapor. Era casi la 1 de la tarde y mucha gente lo abordaba. Por fortuna no había señales del señor Heywood, y de inmediato supuso que ya se habría embarcado. La invadió de pronto el temor de que, a último momento, encontrara que no había espacio disponible para ella. Bajó el velo del sombrero para que le ocultara el rostro. También se colocó un par de espejuelos, que su padre usara cuando visitó Suiza el año anterior. Al regresar a Inglaterra le había comentado: el sol brillaba tan intensamente sobre la niebla que me hacía daño a los ojos. El embajador suizo me aconsejó que usara estos anteojos, ligeramente ahumados. Alida no había pensado en ellos hasta cuando estaba a punto de salir de su casa. Entonces recordó que estaban en un cajón y los puso en su bolso de mano antes de subir al carruaje. Ahora sintió como si la protegieran del mundo. También, si el señor Heywood llegaba a verla, era poco probable que la reconociera. Después de que subieran a bordo su equipaje, se dirigió a la oficina de billetes, como sabía que debía hacer, ya que no tenía reservación. Varias personas aguardaban delante de ella. Cuando finalmente le llegó su turno, preguntó si habría algún camarote disponible. Para su alivio, la respuesta fue afirmativa. Eso se debía a que los camarotes eran costosos, y la mayoría de los pasajeros no estaban dispuestos a gastar dinero extra en ellos. Un camarero llevó su equipaje al camarote que le asignaron. Cuando cerró la puerta, Alida pensó con alivio que ahora se encontraba a salvo hasta que llegaran a Ostend. Como cruzó el canal hacia Francia cuando viajó con su padre, sabía que no se marearía. En cuanto el vapor estuvo fuera de la vista de la costa, pensó encantada que había librado el segundo obstáculo con habilidad. He sido lista, se dijo, pero no debo permitir que el señor Heywood me descubra cuando lleguemos a Ostend. Supuso que, como la mayoría de los hombres, él desearía caminar por la cubierta y disfrutar de la brisa del mar. Aun cuando les habían asignado el mejor camarote cuando viajó con su padre, él había desechado la idea de permanecer dentro. Detesto estar encerrado, dijo entonces. Había caminado por cubierta casi todo el tiempo que les llevó cruzar de Dover a Calais. Pero como Alida se ocultaba, decidió permanecer en el camarote. No salió hasta que acudió el camarero para avisarle que debían bajar a tierra el equipaje. Con la cabeza baja, recorrió deprisa el trayecto para llegar a donde esperaba el tren para Viena. Como no tenía billete, tuvo que comprarlo antes de subir. De alguna forma eso era una bendición, porque le aseguraba que para entonces el señor Heywood ya estaría instalado en su asiento. Fue costoso el billete de primera clase con dormitorio. Alida pensó que había hecho bien en conseguir suficiente dinero para el viaje. Por supuesto, sabía que el señor Heywood pagaría su regreso. Mas, de todos modos, si algo salía mal, ella debía cuidar de sí misma. Sería atemorizante encontrarse en un país extranjero y sin un centavo. Al fin le dieron su billete. Alida hablaba francés con fluidez. Pudo así preguntar al hombre que llevaba su equipaje cuándo se detendría el tren para que los pasajeros pudieran comer. Le dieron toda la información requerida, pero se dio cuenta de que, a pesar del velo y los anteojos, la miraban con indudable admiración. «Debo tener cuidado», se dijo. No tenía deseos de verse involucrada con ningún pasajero, excepto con el señor Heywood. 10 minutos después, el tren partió. Había librado el tercer obstáculo. Ahora, al menos, se sentía segura de no ser enviada de regreso vergonzosamente. El siguiente paso era encontrar al señor Heywood. Mucho se había comentado en los periódicos la introducción de vagones con corredores, lo que significaba que los pasajeros podían ir de un vagón a otro. Su padre había desaprobado la idea.
Los hombres podrían asustar a las mujeres atractivas llamando a la puerta o entrando en sus compartimentos. Hizo una pausa y continuó con voz severa. También hará más fácil a los ladrones robar a un pasajero cuando está dormido. Leí en un periódico, había respondido Aleda, que eso significa que un tren que fuera a recorrer una gran distancia podría contar con un vagón comedor, y los pasajeros solo cruzarían los corredores para llegar a él. Entonces, uno tendría que comer movido por el vaivén del tren, respondió su padre, lo cual es algo que las mujeres, cuando menos, encontrarían muy incómodo. Sin embargo, en ese momento, Aleda pensó que eso le facilitaría mucho el encontrar al señor Heywood. Sin embargo, como estaban las cosas, tendrían que esperar hasta que llegaran a la estación, donde tendrían que bajar para comer. Se quitó el sombrero y se acomodó en el asiento. Al menos tenía el compartimento para ella sola. Pensó en lo incómodo que habría sido tener que viajar con otra gente. Eso hubiera significado permanecer sentada toda la noche, en lugar de poder acostarse. Había leído en los periódicos lo cómodo que era el vagón privado de la reina Victoria, a bordo del cual viajaba a Francia. Su Majestad disfrutaba de un salón contiguo a su dormitorio y un compartimento para el equipaje, donde su doncella dormía en un sofá. Aleda pensó que si hubiera estado con su padre, tal vez habrían podido viajar en un vagón privado. Habría sido muy emocionante. De todas maneras, se dijo, estoy en camino, y ahora veré los caballos húngaros que tanto emocionan a la emperatriz y que, sin duda, la dejarán muy complacida cuando vaya a hospedarse a Ling. Se dedicó a admirar el paisaje. Se sorprendió mucho al descubrir que el tiempo había transcurrido mucho más rápido de lo que esperaba. Eran ya casi las 6 de la tarde, hora en que se esperaba que se detuviera el tren. Consideró que sería un error no usar el velo y los anteojos hasta que encontrara al señor Heywood. Cuando se miró al espejo, se dijo que hasta a su padre le resultaría difícil reconocerla. En medio de nubes de humo y con mucho ruido, el tren llegó a una estación y se detuvo. Había mucha gente en la plataforma. Algunos esperaban para abordar el tren y otros para recibir a los viajeros que llegaban en él. Aleda esperó unos minutos antes de abrir la puerta de su compartimento. Se aseguró de que el camarero a cargo comprendiera que ella dejaba sus posesiones allí mientras bajaba a cenar. Le agradeció en excelente francés parisino, cuando él le aseguró que cuidaría de ellas. Luego caminó hacia el restaurante. Le pareció que todas las mesas estaban ocupadas, y no había señas del señor Heywood. Pensó desalentada que tendría que regresar al tren sin cenar. En ese momento, un hombre que estaba sentado en una mesa cerca de la puerta le dijo en francés: «Hay un lugar disponible aquí, madame». Aleda se dio cuenta de que quien le hablara estaba acompañado de una pareja de edad. Parecían austriacos, pensó, un tanto renuente. Aun con la esperanza de ver al señor Heywood, ella ocupó el asiento vacío. «Siempre es difícil encontrar lugar», comentó el hombre, «a menos que uno se arroje del tren antes que se detenga». «Se supone que debían tener lugar para toda la gente», respondió Aleda con voz fría. La forma en que el desconocido la miraba la hizo comprender que no se había dejado engañar por su disfraz. Como se mostraba cortés y no parecía haber razón para que ella fuera agresiva, le permitió que le sugiriera lo que era mejor del menú. Sin embargo, se negó cuando él invitó a compartir con él su botella de vino. «No, gracias», contestó con tono firme. «Comete un error», dijo él. «Debes saber que en lugares así es peligroso beber agua». Le dirigió una sonrisa antes de añadir: «El vino que ordené proviene de unos famosos viñedos y es excelente». Como le pareció infantil negarse, Aleda aceptó una copa. La comida no tardó en llegar. Sin embargo, cuando todavía no había terminado, la pareja, después de cenar poco, pero beber 2 grandes tarros de cerveza, regresó al tren. «Ahora podremos hablar», dijo el francés. «Cuénteme de usted, porque puedo observar, señorita, que a pesar de su disfraz es muy bonita». Aleda se puso rígida. Estaba a punto de decir que no era señorita, cuando se dio cuenta de que había pensado en todo, menos en ponerse un anillo de casada. Al quitarse los guantes para cenar,
El francés se había dado cuenta de que no lo llevaba. Como ella no contestara, él se inclinó para estar más cerca. Hábleme de usted y permítame decirle que me resulta a la vez fascinante y misteriosa. Soy solo una viajera, señor, y como el tiempo avanza, estoy ansiosa por regresar al tren, respondió Aleda. No se moverá hasta dentro de media hora y yo quiero saber de dónde viene, además de que me diga en qué compartimento está. Algo en su modo de hablar hizo que Aleda lo mirara con desconfianza. El hombre extendió la mano y se apoderó de la de ella. No pude conseguir dormitorio porque llegué retrasado, y ya no había, así que, ¿por qué no es generoso y comparte el suyo conmigo? Aleda trató de zafar su mano, pero él la retuvo. Podríamos ser muy felices, dijo él con voz muy suave, en lo que de otra manera será un largo y aburrido viaje. La respuesta es no, definitivamente no, señor, espetó Aleda. Su intención era que su voz sonara firme, pero en cambio resultó juvenil y asustada. Los dedos del francés apretaron los suyos. La haré muy feliz, y cuando estemos a solas le diré lo hermosa que es y lo emocionado que estoy por haberla encontrado. Su voz denotaba una determinación que intimidó a Aleda. Pensó que si regresaba a su vagón, él podría seguirla. Podría ser impotente para evitar que él entrara en su compartimento. Comprendió que, en ese caso, quedaría a su merced. Pensó con rapidez que podría recurrir al camarero. No obstante, el francés podría impedirle que lo hiciera. Su corazón golpeaba su pecho y la invadió el pánico. El camarero acudió con la cuenta, mas el francés no le soltó la mano mientras sacaba los billetes de su bolsillo y pagaba. «Prefiero pagar lo mío», dijo Aleda. «No puedo permitir que lo haga», insistió el francés. Ella intentó de nuevo zafar su mano, pero él se lo impidió. Recibió el cambio del camarero, lo deslizó en su bolsillo y se puso de pie sin soltar la mano de Aleda. Esta permaneció sentada, mirándolo y ahora, en verdad, se sentía aterrada. La gente del restaurante salía hacia el tren. En unos minutos, Aleda tendría que regresar a su compartimento. El francés empezó a tirar de ella para que se pusiera de pie. Ella intentó resistirse, mas le fue difícil. Entonces, mientras él se dirigía hacia la puerta, llevando a la prisionera, vio venir del fondo del restaurante una figura que reconoció. Con un movimiento rápido y vigoroso, que tomó por sorpresa al francés, ella se zafó de él, se abrió paso entre los pasajeros que se dirigían hacia la puerta y se abalanzó hacia el señor Heywood. «Lo encontré, exclamó. El señor Heywood la miró estupefacto antes de decir: «Lady Aleda, ¿qué está usted haciendo aquí?» «Viajo en el tren y lo estaba buscando», respondió ella. En ese momento, el francés llegó junto a ellos. La tomó del brazo, evidentemente sin haberse dado cuenta de que ella hablaba con el señor Heywood. «Vamos, no puede escapar de mí, y no vuelva a intentarlo». «Váyase y déjeme en paz», exigió Aleda. Se daba cuenta de que el señor Heywood era mucho más alto y fuerte que el francés, quien era un hombre bajo y delgado. Tomó del brazo al señor Heywood, quien pareció percatarse de lo que sucedía y le preguntó en inglés: «¿Quién es este tipo? La está molestando». «Haga que se vaya, por favor, que se vaya», suplicó Aleda. Sin embargo, no hubo necesidad de que el señor Heywood interviniera. El francés había comprendido que estaba derrotado. Se volvió y se abrió paso hasta desaparecer entre la gente que salía del vagón comedor. Aleda lanzó un suspiro de alivio. Estaba asustada, dijo con voz baja. «¿Quiere decir que viaja sola?», preguntó el señor Heywood. «No comprendo». «Quise venir a Hungría con usted, ya que papá no pudo traerme», contestó Aleda. «Y yo no había tenido ningún problema, hasta que ese francés me habló». «Debe estar loca para arriesgarse de esta forma», exclamó el señor Heywood. «Tiene un compartimento para usted sola». «Tengo un dormitorio». Ella se dio cuenta de que él fruncía el ceño y estaba muy indignado. Para entonces ya habían llegado a la puerta del restaurante. «¿En dónde está su compartimento?», preguntó el señor Heywood. Aleda se dirigió hacia él.
Vendré a verla en la siguiente parada. No salga para nada hasta entonces. Y después, desea una completa explicación de lo que está sucediendo, dijo él. Hizo una pausa antes de añadir: considero, Lady Aleda, que su señoría se indignaría mucho si supiera que estaba usted aquí. Lo comprendo, admitió Aleda. Sin embargo, deseaba yo tanto venir con usted a comprar los caballos húngaros para la emperatriz. Debo pensar cómo enviarla de regreso con alguien que la proteja, expresó con tono de preocupación el señor Heywood. No regresaré, protestó Aleda, y tengo una idea espléndida de la que le hablaré cuando tenga tiempo de escucharme. Comprendió por la expresión del rostro del señor Heywood que no era el momento adecuado para pedirle que le ayudara. Ya habían llegado al compartimento de ella. Para su tranquilidad, el camarero estaba de pie junto a la puerta. Esperaba para cerrar con llave una vez que Aleda estuviera dentro. Ella miró al señor Heywood. Estaré a salvo hasta que usted me busque en la siguiente parada. El hombre no respondió. En cambio, con un francés bastante fluido, pero con marcado acento inglés, le dijo al camarero que nadie debía acercarse al compartimento de la joven. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.